Violeta Torres Casanova, Jairo Joaquín Flores Vivas, Julio César Ixcamey Velázquez, Karina Alejandra Paz Rosales y Jorge Estuardo Vargas Morales. En el auto respectivo se hace mérito de que la resolución de 27 de febrero de 2019, es decir, la cuestionada, menciona en su apartado resolutivo: se rechaza in limine la solicitud de antejuicio promovida por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en contra de las personas ya mencionadas, quienes gozan de la prerrogativa de antejuicio, la primera de ellas por ser candidata a la presidencia de la República de Guatemala, y las demás personas ya aludidas, quienes tienen derecho a antejuicio en su calidad de diputados al Congreso de la República de Guatemala. Los entes denunciantes, en los apartados de petición respectivos, pidieron, y de esto se hace cita también en entrecomillado en el auto respectivo, así: el Ministerio Público solicitó que se otorgue el amparo provisional, pues es notoria la existencia de un agravio causado por el acto que ocasiona el acto reclamado. Por su parte, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en relación con el amparo provisional, requirió que se otorgue amparo provisional protegiendo provisionalmente a la Comisión Internacional y al Ministerio Público, en el sentido y como consecuencia se suspenda la decisión de no dar lugar a formación de causa en contra de las personas ya mencionadas. Este auto se menciona ahí en el entrecomillado, que es el de fecha 27 de febrero de 2019. La Corte de Constitucionalidad, en el auto de esta fecha, indica que analizó los escritos contentivos de las acciones de amparo y la decisión que constituye el acto reclamado, y concluye que, a su juicio, es aconsejable la concesión de la protección interina requerida, en congruencia con los términos que lo pidieron las entidades que solicitaron los amparos ya mencionados. Por consiguiente, otorga el amparo provisional solicitado y como consecuencia deja en suspenso la resolución que constituye el acto reclamado que emitió la Corte Suprema de Justicia. Esto mientras continúa la tramitación de los amparos promovidos y se analizan en sentencia las denuncias de violación de derechos constitucionales que formularon los promotores de los amparos ya dichos. Por aparte, resolvió diversos asuntos de incidencias procesales que estaban acá en la Corte, y de los relevantes son 12 autos por medio de los cuales anuló actuaciones y dejó sin efecto diversos amparos provisionales por razón de que habían sido dispuestos por jueces que carecían de competencia por razón de territorio. Derivado de ello, se dejó sin efecto cualquier consecuencia que se hubiera derivado de esas protecciones interinas que se dejaron sin vigencia. De los amparos provisionales que habían sido otorgados, estos fueron a favor de Juan Martínez Méndez, candidato a alcalde del municipio de Magdalena Milpas Altas del departamento de Zacatepeques; Pedro Guillermo Cardona Vázquez, candidato a alcalde de San Cristóbal Cucho del departamento de San Marcos; Mario Jerónimo Rivera López, candidato a alcalde de Santa Cruz Muluá del departamento de Retaluleu; y Edgar José García Monroy, candidato a alcalde de Patulul, Suchitepeques. Estas son las decisiones que emitió en esta fecha la Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias, doctor Guzmán, por el orden como se lo solicitamos y ustedes amablemente accedieron. Vamos a tener su intervención con las preguntas en el orden que proporcionaron su nombre. Ya la señorita Miriam con el micrófono allá, pues lo toman por favor si son tan amables. Iniciamos por favor con el periodista Francisco Pérez de Emisoras Unidas.
Buenas noches, doctor Martín Guzmán. Solo quisiera conocer cómo quedó en el caso de la votación relacionado al amparo de la Unidad Nacional de la Esperanza y también en cuánto tiempo deberá realizar la Corte Suprema de Justicia esta acción. Digamos que en el de ayer se dio un periodo de 5 días, por ejemplo, en el de Felipe Alejos. Si en este también existe esta temporalidad y también la notificación respectiva cuándo se estará realizando a las partes, en este caso involucradas, que son los 4 diputados, la candidata y también otras involucradas, si pudiera responder. Sí, la decisión se emitió con 4 votos coincidentes en la decisión de otorgar el amparo provisional de los magistrados Mejía Orellana, Porras Escobar, de Mata Vela y Fernández García. Voto razonado disidente del magistrado Neftalí Aldana Herrera, quien requirió que se hiciera constar en esta conferencia que su voto razonado disidente es coherente con otros votos razonados disidentes que ha emitido en casos anteriores, en casos de índole similar. La decisión deja en suspenso el acto reclamado, que, como mencioné, es el rechazo liminar de las diligencias de antejuicio que en su oportunidad emitió la Corte Suprema de Justicia. Estas diligencias de antejuicio, como hacía mención, planteadas o entabladas contra los ciudadanos Sandra Torres, Jairo Flores, Julio Iscamey, Karina Paz y Jorge Vargas. Hasta la decisión solo llega en congruencia con lo que pidieron el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, solo llega hasta dejar en suspenso el acto reclamado. No hay más efectos positivos, puesto que solamente se deja en suspenso, mientras la tramitación de los amparos continúa acá en la sede del Tribunal Constitucional y concluye cuando la sentencia se emita, la sentencia que corresponde. Por favor, la periodista Dulce Rivera, de Guatevisión. Buenas noches, secretario. Si nos pudiera ampliar un poco esto. ¿Esto quiere decir que el expediente de antejuicio regresa a la Corte Suprema de Justicia para que se conozca de nuevo o simplemente se deja sin suspenso la resolución de la Corte Suprema de Justicia de dejar o de rechazarlo en límite? Se deja en suspenso y las diligencias de antejuicio quedan acá en la Corte por razón de esa decisión. Y pues como dice el auto respectivo, la suspensión se mantendrá mientras dure la continuación del trámite de los amparos y se emita la sentencia que corresponde. Periodista Eduardo Perea, de Radio Sonora. Secretario, buenas noches. Solo quisiera que me reiterara los nombres de los magistrados que votaron a favor y en contra de esta decisión. En la decisión que corresponde a los amparos en única instancia, votaron a favor de otorgar amparo provisional los magistrados Bonerge Amílcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras Escobar, José Francisco de Mata Vela y María Cristina Fernández García. Emitió voto razonado disidente el magistrado Neftalí Aldana Herrera. Los demás casos contaron con el voto unánime de los miembros del tribunal que integraron corte. Periodista Heidi Quino, de La Hora, por favor. Buenas noches, secretario. Mi pregunta quizás se sale un poco del tema. Yo solo quiero saber, digamos, ayer se conoció que el Pleno retiró de agenda el caso de Sandra Torres y por eso ayer no se conoció y hoy sí se conoce. Mi pregunta es, digamos, ¿cómo llega a esta decisión el Pleno de Magistrados? Porque me imagino que hubo uno que dijo que se debía de hacer un análisis minucioso. Yo quisiera saber cómo fue que llegaron a este consenso y quién fue el magistrado que decidió que se hiciera este análisis minucioso. La decisión de retirar el asunto el día de ayer se tomó por requerimiento que hizo la magistrada Dina Josefina Ochoa Escrivá.
En esta fecha no integró el tribunal ella. Se remitió por parte de su persona un aviso de su ausencia el día de hoy por estar sufriendo quebrantos de salud. Hoy mismo, como lo manifestó el señor presidente en algunas entrevistas que hicieron en medios de comunicación, se decidió generar agenda extraordinaria con el objeto de conocer y resolver este asunto. ¿Otra pregunta más? Vamos, por favor. Por favor, Miriam, por este lado. Secretario, muy buenas noches. Alejandro Castillo, de TV Azteca. Si usted nos pudiera dar tal vez una explicación de por qué a veces se tardan tanto en resolver algún proceso, algún amparo y todo. Y hago referencia a esta pregunta porque SEDECON hace o emite más bien un comunicado donde da a conocer de que esto se puede dar incluso como maliciosamente. Entonces, si usted nos pudiera dar una explicación en estos casos, ya que ellos argumentan de que existen algunos plazos legales para que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad conozcan algunas acciones legales. Sí, en el tiempo las cuestiones que vienen a la Corte pues ameritan análisis de los antecedentes que se acompañan a cada uno de los amparos que se promueven. Y no podría yo calificar como maliciosa esta situación, y dado que esa calificación pues es una calificación meramente subjetiva. Pensaría yo que la decisión de emitir resoluciones o la decisión de retirar en alguna medida algunos casos se toma por el hecho del volumen o de la necesidad de análisis de los antecedentes que acompañan a los amparos. Ayer me quedé un tanto corto al referirles a ustedes de cuántos folios se compuso el antecedente de este amparo, cuando mencioné que eran 1.300, y no es así. El amparo, los antecedentes cuentan con 15.881 folios. Obviamente tampoco es un análisis de los 15.000 folios, pero sí se hace de los apartados conducentes que permiten al tribunal arribar a conclusiones como la que emiten hoy. Buenas noches nuevamente, secretario. Solo para que quede claro más para la audiencia, el hecho de que entiendo en el tema relacionado a Sandra Torres, la Corte Suprema no deberá conocer en estos momentos entonces nuevamente ese antejuicio, sino que hasta que termine el proceso aquí en la Corte de Constitucionalidad, o si nos pudiera ampliar más detalles en ese tema, si fuera tan amable. Sí, de acuerdo con las particularidades del caso y en congruencia, como mencioné, con las solicitudes expresas que formularon en los escritos iniciales de amparo el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la Corte de Constitucionalidad llega a determinar que, en efecto, hay circunstancias que hacen aconsejable otorgar el amparo provisional solicitado. Así lo decide. Sin embargo, como mencioné, en congruencia con las solicitudes expresas que externaron las entidades amparistas, la Corte llega únicamente a dejar en suspenso la vigencia del acto reclamado, y lo hace en el sentido de mantener esa suspensión mientras continúa el trámite de los amparos hasta arribar a la conclusión con la emisión de la sentencia respectiva. Es el único efecto que se precisa en el auto. Gracias, secretario. Buenas noches, José Martínez, CN23. En ese sentido, secretario, luego de que usted deja en claro que en estos momentos la Corte Suprema de Justicia no va a conocer de nuevo el antejuicio,
me gustaría que nos explicara, porque no nos queda del todo claro, en este momento la CC, entonces, ¿qué o a quién delega esta responsabilidad y si se deja eso en la resolución? La responsabilidad la podría asumir o debería asumirla la Corte Suprema de Justicia como autoridad denunciada, y dependiendo de que cuando esta Corte emita la sentencia respectiva, pudiera ser que allí, al otorgar amparo definitiva, si esa es la conclusión, ahí habría efectos positivos que sí correspondería cumplirlos a la Corte Suprema de Justicia en los plazos que la ley esta Corte pudiera fijar al momento de emitir esa sentencia, siempre y cuando, como digo, en la sentencia se arribe a la conclusión de que es procedente otorgar el amparo en definitiva que pidieron ambas entidades. Otra consulta, en este caso entonces, ¿cuánto tiempo aproximadamente podría tomar la Corte de Constitucionalidad en otorgar un amparo en definitiva a estas instancias que solicitaron pues, el mismo? Vea, nosotros como en la Secretaría General recibimos el expediente hoy y estaremos prestos a efectuar las notificaciones correspondientes. Dado que hay lugares que permanecen cerrados por el día y el fin de semana, es posible que las notificaciones concluyan el día lunes. A partir de allí inicia un plazo de 48 horas por medio de los cuales se concede audiencia a los solicitantes de los amparos, al Ministerio Público y a los terceros interesados, que en este caso se determinó que eran la señora Sandra Torres, el señor Jairo Flores, el señor Julio Iscamey, la señora Karina Paz y el señor Jorge Vargas. Una vez concluido ese plazo de 48 horas y habiendo recibido la contestación de las audiencias, se abre un periodo probatorio de 8 días. Una vez concluido ese periodo probatorio, se concede una segunda audiencia y podría haber allí la posibilidad de que alguna de las partes pida una audiencia pública. Una vez concluida esa fase de la audiencia pública, si es que la piden, o concluida la fase de la segunda audiencia, ya la Corte está en la posibilidad de emitir la sentencia respectiva. Estamos hablando aquí, por de pronto, con el trámite de 15 días a partir del lunes, y una vez concluido esto, ya la Corte estará en la posibilidad de emitir la sentencia. Ahí sí no aventuraría yo dar un plazo, puesto que tendrá que prepararse la ponencia por parte de a quien se le adjudicó por sistema el caso. Pero la sentencia, secretario, podría ser que el expediente regrese a la Corte Suprema y ya tomar la decisión sobre el beneficio. No, tendría que regresar a la Corte Suprema de Justicia, dependiendo, como dije, si se otorga el amparo en definitiva. Obviamente los efectos positivos allí serían de ordenar a la Corte la emisión de una nueva resolución. Esto hipotéticamente lo digo, puesto que sería solo en el caso de que esta Corte llegara a determinar que sí resulta procedente declarar con lugar los amparos entablados. Secretario, disculpe, solo para que nos quede claro. Entiendo que ahorita se deja en suspenso el fallo de la Corte Suprema que rechazó en límite, pero con este amparo que otorga la CC no pasa nada con el antejuicio, o sea, no es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deban entrar a conocerlo nuevamente. No se precisó como efecto de devolver las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia y que la Corte Suprema, este órgano jurisdiccional, emita nueva resolución. Como dije, esto será en el momento en que se emita sentencia, y si la Corte otorga amparo definitivo, pues ahí habría efectos de esa índole. Es decir, obligadamente viene ahorita la fase de audiencias. Sí. Una primera audiencia, una fase de prueba. Posiblemente se pudiera pensar en una prescindencia del periodo probatorio, pero eso se hará en el momento en que ya se reciban las audiencias. Y si fuera de la fase de prueba, posteriormente una segunda audiencia,
y esperar a ver si alguna de las partes pide vista pública para concluir con esa fase. Secretario, ahora quiero profundizar pero en el tema de los alcaldes, si no estoy mal, que fue lo que iba a conocer. ¿Qué era lo que buscaban estas personas y con estas resoluciones qué es lo que manda la Corte de Constitucionalidad? Si nos pudiera explicar más este tema y también porque se menciona al alcalde de Patulul, que recordemos fue acusado de tortura recientemente en algún caso, entonces si nos pudiera profundizar en este tema. Vean, estos casos se resolvieron hoy. Son similares al otro caso que se resolvió en relación con el señor Edwin Escobar. La Corte lo que está haciendo en estos amparos es enmendar procedimiento, debido a que los amparos fueron promovidos en juzgados incompetentes por razón de territorio. Ocurrió exactamente igual, puesto que los amparos fueron presentados en juzgados fuera de la capital y de acuerdo con la asignación de competencias establecido en el Acuerdo 1-2013, en el auto acordado 1-2013 de esta Corte, esos amparos debieron haber sido conocidos por juzgados de la capital. Por esa razón la Corte enmienda procedimiento y obviamente por falta de competencia. Desde la Corte